Buenos días, jóvenes. La clase del día de hoy eh, se va a tratar sobre los tipos de variables que utilizamos en Visual Basic. Visual trabaja con varios tipos de variables. Podemos mencionar varias, pero las que más utilizamos son las que yo les dejé en la tarea. Instrucciones generales: realice la siguiente actividad de manera clara y ordenada, resolviendo cada actividad con lo que se le solicita. Sea creativo y recicle material que tenga en casa. Por favor, no salga a un café internet, apóyese en un dispositivo móvil, smartphone o bien sea el caso y tiene su libro de texto, utilícelo para realizar las actividades. Presentación del trabajo. En su cuaderno, realice un mapa conceptual con los siguientes conceptos de Visual Basic 2010. 1. Variables locales. Variables tipadas. Variables compartidas, variables de instancia y tipos de datos en las variables. Yo les dejé un mapa conceptual, pero si ustedes quieren utilizar otro formato, no hay problema. Media vez sea creativo y utilicen material que tenga en su casa, que no vaya a recurrir en gastos. Pueden utilizar papel periódico, cartón, cajas de cereal, lo que ustedes tengan en su casa, sea creativo, no vayan a recurrir en gastos. O si no, pueden realizar su mapa conceptual bonito con marcadores y crayones que pueden trabajar bien. Los tipos de variables en Visual Basic. Cuando hablamos de variables, decimos que son estructuras de datos que pueden variar durante la ejecución de un programa. Declarar variables significa indicar el tipo de dato que almacenará las variables que participan en el programa. Ojo acá, las variables son estructuras de datos que pueden variar durante la ejecución del programa. Para que una variable se pueda utilizar, necesitamos declararla. ¿Y qué es declarar? Indicar el tipo de dato que almacenará las variables. Antes de usar una variable, debemos declararla y es recomendable iniciarla. La primera vez que se usa, debe declararse. Ojo acá, solo se declara una vez. El resto de veces no se debe hacer nada. Por eso es importante que el valor que uno le vaya a asignar sea compatible con el tipo de variable. Aquí hay un ejemplo claro que es, si declaramos una variable de tipo numérico, esta no puede contener una cadena de caracteres. Ejemplo, queremos que la variable guarde el nombre de una persona. Entonces la tenemos que declarar de tipo carácter, texto. Si nosotros queremos ingresar un número en esta parte, no nos va a permitir. Entonces, al declarar una variable de tipo numérico, esta no puede contener cadena de caracteres. Y si nosotros declaramos una variable de tipo texto o de caracteres, no va a contener ninguna variable de tipo numérico. Para utilizar las variables existen ciertas reglas que les voy a mencionar acá, pero las más importantes son estas. Ojo acá, en los nombres de las variables no pueden comenzar con números, pero sí pueden formar parte del número. Ejemplo, queremos que una variable comience con el número 1, no se puede. Pero si colocamos el nombre primero y el número después, sí nos lo va a permitir. El 2, nombre de una variable no puede tener espacios. ¿Qué hacemos si queremos que nuestra variable tenga espacios? Utilizamos guión bajo. Pregunta de examen. Para que una variable pueda tener espacios, utilizamos guión bajo. El nombre de una variable no puede estar formado por diferentes operadores. El nombre de una variable no puede estar formado por operadores, ejemplo, más, menos, signo de admiración, signo de interrogación, dos puntos o diferentes tipos de operadores.
No pueden haber dos variables que se llamen igual, aunque sean de distintos tipos. Ejemplo, que se llame variable número 1 y tenga carácter declarado de tipo carácter que guarde texto, y variable número 1 que tenga guardado para aceptar números. No se pueden llamar igual aunque su función sea diferente. Cuando hablamos de tipos de variables, estos son los más comunes. El integer representa un número entero de 32 bits con signo. Long representa un número entero de 64 bits con signo. Sin representa un número de punto flotante de precisión simple. Hablamos de números decimales con un número después del punto. Double, que es uno de los que más utilizamos y que es más preciso a la hora de declarar variables y utilizar en la ejecución de un código, que representa un número de punto flotante de precisión doble. String es de los que más vamos a utilizar. Representa un texto. Y el boolean representa un valor booleano. Cuando hablamos de variables locales, una variable local es aquella cuyo ámbito se restringe a la función que le ha declarado y se dice entonces que la variable local es una función. Ojo acá, esto implica que esa variable solo va a poder ser manipulada en dicha sección y no se podrá hacer referencia fuera de dicha sección. Yo les coloqué acá un ejemplo de la variable local y declaró como double, o sea que punto flotante de doble, el resultado de la operación que le está pidiendo. Y el resultado va a tener la multiplicación de los dos números que está solicitando a la persona que está ejecutando el código. O sea que el resultado ya no se va a poder manipular, no es manipulado, y solo va a guardar los datos de la multiplicación del número. Cualquier variable que se defina dentro de la llave del cuerpo de una función se interpreta como una variable local a esa función. No sé si tienen dudas hasta este momento para que puedan escribir. Estoy viendo el chat aquí para si tienen dudas. No. Bueno, sigo. Variables de tipado débil. Cuando hablamos de tipado hay dos tipos de tipado débil y tipado fuerte. El tipado débil es donde no indicamos el tipo de variable al declararla. La verdadera diferencia es que podemos asignar, por ejemplo, un valor entero a una variable que anteriormente tenía una cadena. Por ejemplo, podemos hacer las operaciones simples. Cuando hablamos de este tipo de tipeados, lo utilizan lenguajes de programación de bajo nivel. Un ejemplo, Psaint. No es necesario a veces declarar las variables para hacer una operación. Ahora, cuando hablamos de tipado fuerte, indicamos el tipo de variable o el tipo de dato en declarar esta variable. Entonces quiere decir que dicho tipo no se puede cambiar nunca y no podemos operar entre distintos tipos. Ejemplo, aquí, si se dan cuenta, el resultado de la operación, aquí, fue que estaba multiplicando X números más 5. Y aquí se hizo lo mismo, pero no dejó reproducir la ejecución del código. ¿Por qué? Porque no declaramos la variable resultado, que es donde iba a guardar el resultado de la operación que nosotros queremos que ejecutara. Este tipo de variables la utiliza, hablamos de Java, JavaScript, NetBeans, Visual Basic, C++, C Sharp, varios tipos de un Ruby, PHP, varios tipos de lenguaje de programación que ya son más de alto nivel y que la programación de él va orientada a objetos.
Cuando hablamos de variables compartidas, son de características del lenguaje de programación APL, que es uno de los principales que utiliza este lenguaje de programación. Ejecuta un procesador para compartir información con otro procesador. Originalmente se desarrolla por órdenes centrales y variables compartidas también fueron utilizados en computadoras personales. Cuando hablamos de variables compartidas y dónde se podrían utilizar, podemos encontrar los dispositivos periféricos o para comunicarse con los archivos externos. Esta base de datos es de un sistema de gestión u otros usuarios. Ojo acá, esto, si ustedes van a seguir bachillerato en compu, bachillerato en ciencias y letras, con orientación en computación, lo van a ver mucho, porque esto se mira en sistemas. Entonces, IBM, que es uno de los mejores corporaciones posicionadas en el uso informático, hay computadoras y todo eso, utiliza este tipo de variables en el software. Y es que están disponibles desde el año 2017 y también lo podemos utilizar en los sistemas operativos Linux y Windows, que luego veremos las propiedades de cada uno de ellos más adelante cuando ustedes estén en carrera, los van a conocer bien. Para terminar, las variables de instancia. En programación orientada a objetos, que es Visual Basic está orientado a objetos, Java está orientado a objetos, porque nosotros vamos a programar los objetos que queremos que tengan interacción con el usuario. Una variable de instancia o miembro de dato es una variable que se relaciona con única instancia de su clase. Ojo acá, por eso necesito que ustedes sepan relacionar clase, objeto y método. Son los tres esenciales y ustedes tienen que saber cómo es que se van a trabajar variables y lo demás en la redacción de estas actividades. El sistema crea una copia de todas las variables que están vinculadas con dicha clase, haciéndolas propias de una instancia solamente. Se pueden acceder a ellas a través del identificador del objeto. Estas variables son declaradas fuera del cuerpo de los métodos y dentro de la clase, por lo tanto, son de tipo global. Toda variable, pregunta de examen, toda variable de instancia que se declara en una clase es de tipo global. Por ende, pueden ser utilizadas por cualquier método no estático de dicha clase. ¿Qué pasa con las clases? Cuando nosotros tenemos nuestro programa en ejecución, podemos crear una clase. En dicha clase nosotros podemos declarar variables y no importa cuántas líneas de ejecución sean, nuestra variable va a ser global y siempre podemos utilizar estas, siempre van a estar ahí. No es necesario que coloquemos las variables declaradas en una misma línea de código de ejecución. No sé si hay dudas. Ok. Necesito que pongan atención en el siguiente video que les voy a colocar, que es donde van a comprender un poco mejor lo de la programación orientada a objetos. Cuando hablamos de programación orientada a objetos, estamos hablando de un paradigma de programación, es decir, una forma en la cual podemos resolver una problemática a partir de clases y objetos. ¿Pero qué es una clase? ¿Qué es un objeto?
Bien, vayamos paso a paso. Si miras a tu alrededor, podrás encontrar una gran cantidad de entidades. Un teclado, un mouse, un lápiz, un borrador, etc. A todas estas entidades las conocemos como objetos. Cada uno de estos objetos tiene rasgos que los hacen diferentes a otros. Por ejemplo, un lápiz es diferente a un borrador por su tamaño, su color, el material del cual está hecho, entre otras características. Tanto el lápiz como el borrador son objetos. Ambos pueden realizar diferentes acciones. El lápiz nos sirve para escribir y el borrador, vaya, para borrar. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es un objeto? Podemos definir que un objeto es una entidad que tiene características que lo hacen diferente a otros, y este puede realizar diferentes acciones. En programación orientada a objetos, las características no son más que variables, las cuales llamaremos atributos, y a las acciones que puede realizar un objeto las llamaremos métodos. Bien, y ahora, ¿qué es una clase? Si tomamos dos lápices, uno convencional y uno de dibujo, notaremos que ambos, a pesar de ser el mismo tipo de objeto, lápiz, tienen características diferentes. El color, el peso, el tipo de madera, etc. Si nosotros quitamos todas estas diferencias, lo que obtendremos será un lápiz genérico, un molde, el cual podemos utilizar para crear otros lápices. Con esta idea podemos definir que una clase es un molde, algo abstracto con lo cual nosotros podemos crear objetos a partir de ciertos atributos y ciertos métodos. En programación, nosotros diseñaremos nuestras clases de tal forma que representen una y solo una cosa. Esto hará que necesitemos muchas clases para nuestra aplicación. Cuando estemos trabajando con el paradigma de programación orientada a objetos, es innegable que saldrán a flote temas como herencia, polimorfismo, encapsulamiento, entre otros. Pero de ellos ya hablaremos en otra ocasión. Actualmente tenemos una gran cantidad de lenguajes en los cuales podemos implementar la programación orientada a objetos. Por ejemplo, Java, Sharp, Ruby, Python, entre muchos otros más. Veamos un ejemplo utilizando Python. Como observamos, generamos una clase lápiz, clase la cual cuenta con 3 atributos y un método. Una clase bastante genérica. A partir de esta clase podemos generar n cantidad de lápices. En programación, a la creación de un nuevo objeto lo conoceremos como instancia. En esta nueva línea de código, nosotros estamos instanciando un nuevo objeto de tipo lápiz. Algo interesante de Python es que todo es un objeto. Los números, los flotantes, inclusive las funciones. Bien, ya para concluir, recordemos. Una clase la podemos ver como un molde que nos sirve para crear objetos. Y un objeto lo podemos visualizar como una entidad, la cual contiene atributos y métodos. ¿Dudas? Es un mapa, Derek, la pregunta que hizo, es un mapa conceptual por todo. ¿Se dan cuenta? Un mapa conceptual se compone por los diferentes términos que yo les estoy dando. Entonces, van a utilizar un pedacito para hacer las variables tipiadas, explicar lo que es variables tipiadas, otro para hacer la variable de instancia. Esa es su creatividad y cómo lo quieran utilizar. La clase la estoy grabando, se la voy a subir igual como la clase de la semana pasada a Facebook. Y también las tengo en YouTube y les puedo enviar el enlace para que lo puedan ver. Se va a publicar en Facebook y si no me escriben para tener el enlace. No sé si tienen otra duda.